Tenemos, hermanos, hoy vamos a nuestra base de fe número 3, o fundamento número 3, o principio número 3. La Biblia, el ancla de nuestro barco en las tormentas. Estos fundamentos de vida que hemos estado aprendiendo son para ser transformados, restituidos y tener paz en Jesucristo. La Biblia, la santa palabra de Dios, es el fundamento de nuestra fe, de fe y práctica. Hemos aprendido dos fundamentos. El uno fue la intimidad con Dios, el número 2, la obediencia a Dios. Hoy aprenderemos cómo la santa palabra de Dios es nuestra ancla para las grandes tormentas de la vida. La vida nos va a traer tormentas por las cuales usted y yo tendremos que pasar, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, los que construyen barcos enormes se garantizan que el barco tenga anclas, porque saben que tarde o temprano el barco va a encontrarse en medio de una gran tormenta. El que construye o navega en barcos no desea que su barco se encuentre en una gran tormenta, pero se previene colocándole las anclas que sean necesarias. Según el tamaño del barco, así le ponen una cantidad de anclas en tamaño y peso. Hace 30 años yo fui invitado a predicar en la Iglesia Bautista Getsemaní de San Pedro La Laguna. Uno sale de la capital y llega a Panajachel, y de Panajachel toma un barquito, un barco de esos que están allí, y atraviesa todo el lago de Atitlán. Y esa vez recuerdo que como a las 3 de la tarde emprendimos el viaje, salimos del muelle de Panajachel y a medio lago comenzaron unos vientos tan terribles que los lugareños le llaman chocomil. El famoso chocomil es ese viento huracanado que se hace en el lago de Atitlán. Y hermanos, sinceramente, yo creí que iba a morir ahí. Los lugareños lo toman como normal, pero esos minutos que yo viví allí en ese chocomil, por un momento yo sentí que mi vida ahí iba a terminar. Esos minutos yo los sentí como que fueran horas, hermanos. Pero aparte de experimentar esa tormenta, también he experimentado otras tormentas fuera del agua. Recuerdo que cuando recién terminamos de construir la estructura de este templo, las paredes, no estaban todas las ventanas. Una persona que aquí trabajaba me empezó a calumniar. Me empezó a calumniar tan fuertemente que yo reconozco que me descompuse emocional y espiritualmente. Y yo sentí el deseo de renunciar. Yo me sentía muy mal. Yo estaba del lado izquierdo, ahí por donde están esa área de ventilación. Yo me senté allí, un hermano me vio tan descompuesto que me dijo: hermano, oremos, me dijo. Cuando empezamos a orar, yo sentí el impulso, guiado quizá por el Espíritu Santo, abrir mi Biblia. Y cuando abrí la pasta, ahí estaba escrito Isaías 41, 9 y 10, y una firma de un hermano que me había dedicado la Biblia, una hermanita, y esa fue mi ancla. Mi siervo eres tú, yo te escogí, y eso me fortaleció enormemente. Ahora, en ese preciso momento, en esa tormenta que yo estaba experimentando, la palabra de Dios fue la que me animó, fue la que me fortaleció, fue el ancla. En otra ocasión le serví de fiador a una persona. Y yo le preguntaba: ¿tú estás pagando el préstamo? Él me decía: sí, lo estoy pagando, me decía. Pero cuando pasaron 5 años, de parte del banco me enjuiciaron y me embargaron absolutamente todo. Yo no tenía ni un solo centavo para comer, no podía hacer nada. Todas mis cuentas, todo lo que yo tenía estaba embargado por causa de haberle servido de fiador a esta persona.
Cuando fui a preguntarle por qué no había pagado, en vez de reconocer su falta, no solo me increpó, sino que me empezó a amenazar. Y acto seguido, en los siguientes días, yo empecé a recibir emails. Y los emails que yo recibía eran anónimos. Pero en todos los emails me amenazaba a tal extremo que decía que iba a matar a mi hijo. Y me escribía, en tal y tal lugar, a tal hora, tu hijo echó gasolina. Y yo le preguntaba, ¿tú estuviste ayer en tal y tal lugar? Sí, me decía. Yo, claro, no le confesaba a mi hijo qué estaba pasando. Pero yo empecé a experimentar una tormenta tal que decía yo, ¿a qué horas este hombre me mata verdaderamente a mi hijo? Y hermanos, mi único refugio fue en la noche arrodillarme, leer la palabra de Dios, confiar en Dios. Y una noche literalmente el Señor me dijo, empiézalo a bendecir. Bendícelo. Yo le decía, Señor, ¿cómo lo voy a bendecir si este hombre es un malvado? Este hombre es terrible. Bendícelo, bendícelo. Y yo lo empecé a bendecir. Y mi corazón sanó. Y fue un santo remedio para mí. Yo le podría contar 1000 historias y todas ellas concluyen en que en las tormentas lo único que nos puede sostener es la palabra de Dios. Y lo que deseo que comprenda es que en la vida siempre tendremos tormentas de todo tipo. Y Dios desea que usted esté preparado para enfrentar esas tormentas. Quizás usted tenga que enfrentar grandes problemas, conflictos en el trabajo, pérdida de empleo, problemas económicos, deudas impagables, enfermedades, relaciones conflictivas. Todos podemos reaccionar con enojo, con frustración, con ansiedad. Y luego, asimismo, rechazar las lecciones que Dios nos quiere dar para que podamos enfrentar las adversidades de la vida. Dios no es que quiera que usted viva de tormenta en tormenta, pero Dios desea que usted esté preparado para cuando la tormenta venga. Debemos aprender a enfrentarlas con fe, confiando en que el Señor suplirá todas sus necesidades, pase lo que pase, pese lo que pese. Dios está listo a ayudarnos, a bendecirnos. Pero debemos aprender a confiar en Dios, debemos a confiar en su santa palabra, en sus promesas. La bendita y santa palabra de Dios es el ancla inconmovible en las tormentas, pues sabemos que Él mismo ha dicho, la palabra de Dios nuestra permanece para siempre, Isaías 48. Y también que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Salmo 119, 105. Gracias a sus promesas, hermanos, y a la infalible palabra de Dios, podemos vivir confiados que en las tormentas de la vida encontraremos dirección, refugio, fortaleza, ánimo, esperanza, provisión, estabilidad, para poder resistir cualquier situación que se presente en las tormentas de la vida. Quiero que leamos una vez más Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios está diciendo que no hay manera que Él pueda cambiar lo que Él ha prometido. Es inmutable, no cambia, no puede mentir. Él hizo un juramento, eso lo está diciendo Dios mismo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios menta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza
puesta en nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay dos cosas en las que Dios no puede mentir: en el sacrificio bendito de su Hijo Jesucristo y su santa palabra. Son nuestra ancla. Es el ancla del alma, la sangre bendita de Jesucristo que entró detrás del velo y la puso allí en el tabernáculo no hecho de manos y su santa palabra. Dios no puede mentir. Ahora, para que nos pongamos en perspectiva, ¿qué es lo que ocasionan las tormentas? ¿Por qué vienen las tormentas a la vida? Número uno, nosotros mismos podemos provocar las tormentas que vienen a nuestra vida. Somos nosotros los que muchas veces por imprudencia, por ignorancia, por no medir las consecuencias de nuestras decisiones, por la inexperiencia y tantas otras cosas más. Pero nosotros somos los primeros que podemos provocar las tormentas en nuestra vida. Número dos, otras personas. Muchas veces son otras personas las que nos meten en las tormentas de la vida. Algunas, esas personas lo hacen a propósito. Y la mayoría de veces las personas que nos hacen daño en realidad no lo hacen a propósito. Simplemente cuando sienten o cuando nosotros mismos sentimos, ellos nos han involucrado en algo que se vuelve en una tormenta terrible para nosotros. Y no es que hayan tenido el deseo de meternos, simplemente se dio porque se dio. Y número tres, el enemigo de nuestras almas. Satanás también las interpone para alejarnos de Dios y sus preceptos. Desea que nos alejemos de Dios. Escúcheme, el propósito de Satanás es que usted y yo dudemos de su amor, que dudemos de sus promesas, que dudemos de la capacidad de sostenernos, que dudemos de la capacidad de sacarnos de la tormenta. Satanás desea que usted y yo nos enojemos, actuemos con ira, reaccionemos negativamente, que no le creamos a Dios, que dudemos de Dios, que si somos hijos de Dios, ¿por qué estamos viviendo esta tormenta? Y Él quiere que usted dude de la Santa Biblia. Número 4, Dios mismo. Algunas tormentas vendrán de parte de Dios. Y por supuesto, cuando Dios manda la tormenta, tiene un propósito. Y más aún, póngame atención, todas las tormentas, vengan de donde vengan, vengan de quien vengan, todas Dios las usará con un propósito de bienestar hacia nosotros. Aunque haya sido provocada por otro para mal, Dios las va a usar para bienestar nuestro. Ahora, la segunda pregunta de esta mañana sería, ¿por qué Dios permite las tormentas? ¿Verdad? ¿De dónde vienen las tormentas? Ya vimos. Ahora, ¿por qué vienen las tormentas? ¿Por qué Dios permite las tormentas? Número uno, Dios desea llamar nuestra atención. Dios, lamentablemente, cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios por alguna razón, nuestra pasión por el Señor, su palabra, sus promesas, la iglesia, empiezan a declinar dramáticamente. Cuando venimos a Cristo por primera vez es una emoción, queremos salvar al mundo, queremos hacer de todo, pero pasado un tiempo nosotros empezamos a declinar. Nuestro amor empieza a declinar por los hermanos, nuestro amor por la iglesia declina, nuestro amor por la palabra de Dios declina, nuestra pasión por el Señor, por su palabra, por sus promesas, por su iglesia, va declinando dramáticamente. Y entonces no le dejamos más camino al Señor que usar las tormentas para llamar nuestra atención. Las tormentas vendrán de forma de dolor, de angustia, de persecución, de deudas, de dificultades, de enfermedades. Y todo tiene el propósito de volvernos a Él. Número 2. El segundo propósito por el cual las tormentas vienen es alejarnos del pecado.
Al declinar nuestra pasión, el pecado inicia a florecer en nuestra vida. Y Dios va a usar las tormentas para llamar nuestra atención y que nosotros nos arrepintamos, que nos demos cuenta que estamos siguiendo por mal camino. Y Dios desea que usted y yo le confesemos. Recuerde que usted y yo fuimos creados para alabanza y gloria. Y en el entretanto que nosotros estemos alejados de Dios, que estemos en pecado, que estemos en rebeldía, la tormenta acrecentará. La tormenta no va a disminuir. Mientras usted y yo no le confesemos al Señor nuestros pecados y mientras usted y yo mantengamos una rebeldía, el Señor permitirá que la tormenta continúe. El tercer propósito es que aprendamos a rendirnos y a confiar solo en Dios. Póngame atención, por favor. Tenemos el problema que muchas veces ya estamos firmes en el Señor, comenzamos a venir a la iglesia, le adoramos, el Señor nos empieza a bendecir y nosotros empezamos a confiar en ciertas cosas. Empezamos a confiar en las personas, empezamos a seguir hombres, empezamos a confiar en los bienes, empezamos a confiar en que tengo carro, tengo una casa, tengo un buen trabajo, tengo riqueza, tengo poder, tengo inteligencia, tengo capacidades, tengo un título universitario. Y entonces nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra insensibilidad espiritual se empieza a aferrar a esas cosas. Se aferra a una persona, se aferra a un bien, se aferra a una capacidad, se aferra a una inteligencia, se aferra a un orgullo, se aferra al dinero. Si me enfermo no hay problema, tengo dinero para ir donde el doctor. Si me pasa algo, de todas maneras, tengo con qué responder. Entonces nos empezamos a aferrar a cosas que nosotros no deberíamos. Y el problema en sí es que nos empezamos a aferrar a estas cosas como que si fuera lo más importante. Y todo esto provoca que Dios detenga las bendiciones que Dios tenía para nosotros. Dios cada vez tenía más bendiciones para nosotros, pero por aferrarnos a algo que no es Dios, Dios tiene que detener la bendición. ¿Por qué? Porque desea que nosotros soltemos eso a lo que nos hemos aferrado. Dios quiere hacernos libres, bendecidos, pero nos aferramos a eso. Les conté que cuando visité Kenia, cómo era que cazaban a los monos, a los micos. Ponen una como jaula y adentro ponen una manzana, ponen una fruta. Y justo solo tiene el espacio para que el mono pueda meter la mano cerradita. Y adentro entonces el mono agarra la naranja, agarra un mango. Y cuando él quiere sacar la mano no la puede sacar porque él está aferrado a eso. Y entonces está atrapado. Y viene el cazador, ya lo viene a agarrar y el mono empieza a gritar. Grita el mico, pero no suelta lo que tiene aferrado. Y entonces lo caza. ¿De qué está aferrado usted y por eso está perdiendo la bendición de Dios? Y el enemigo de nuestras almas nos atrapa, hermanos, porque nos aferramos al dinero, nos aferramos al trabajo, nos aferramos a mi inteligencia, a mi título, a mi capacidad. Cuando lo que Dios quiere es que usted se aferre a Él, al único Dios, al santo, al glorioso. Cuando usted se aferra a eso, Dios permite que venga la tormenta. Número 4. El cuarto propósito, ¿por qué viene la tormenta? Porque Dios quiere conformarnos a su imagen. Desde el principio de la creación, el propósito de Dios era crearnos a su imagen y semejanza. Por causa del pecado, esa imagen se perdió. En el Nuevo Testamento, Jesucristo recupera la imagen por medio de la muerte sacrificial de Jesucristo, que desea conformarnos a su imagen.
Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, pues que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por medio de las tormentas y las adversidades, Dios refina, moldea nuestro carácter. Si estábamos muy orgullosos, nos baja el zumo, hermanos. Si estábamos muy soberbios, Dios hace que nosotros confiemos únicamente en Él. Por medio de las tormentas, las adversidades, Él quiere tener un carácter más cristiano. Los problemas, las angustias, las desgracias hacen que dependamos absolutamente de Dios. Moldea, conforma nuestro carácter, que seamos semejantes a su bendito Hijo Jesucristo. Porque déjeme decirle que en las tormentas no hay amigos, hermanos. En la cárcel, en el hospital, solo Dios. En la angustia, en las deudas impagables, en las enfermedades incurables, solo Dios, hermanos. Y Dios a veces tiene que usar esas tormentas para moldear nuestro carácter. Número 5, nos entrena, nos equipa y nos reviste para su servicio. Las tormentas pueden devastarnos y destruirnos, o pueden hacernos más fuertes y mejor desarrollados. Dependerá de cómo usted y yo reaccionemos ante las tormentas de la vida. Si nosotros permanecemos en Jesucristo, la tormenta no será destructiva, sino que será constructiva. Jesucristo aumentará nuestro conocimiento en la tormenta. Jesucristo nos fortalecerá, desarrollará nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestro gozo, nuestra paz, y nos ayudará a depender totalmente de Dios. Aprenderemos a ya no ser soberbios, a no ser orgullosos. Aprenderemos a ser humildes y a saber que dependemos únicamente de Dios. Todo servirá para que podamos someternos con gozo, con alegría de corazón y con una voluntad positiva ante el Padre Celestial. ¿Por qué la Biblia debe ser mi ancla en las tormentas de la vida? Hemos aprendido de quiénes vienen las tormentas, por qué vienen las tormentas. Ahora, ¿por qué la Biblia debe ser mi ancla en las tormentas? Número 1, la Biblia es la revelación misma de Dios. Desde el Génesis, Dios se revela como el único Dios santo, creador del universo. Por medio de la Biblia, Dios nos revela su naturaleza, sus atributos morales, sus atributos espirituales, su poder, su gloria, su grandeza, su señorío, su amor por nosotros. En la Biblia, Dios nos revela cómo el ser humano pecó y cómo se alejó de la comunión de un Dios que tenía una intimidad amorosa con ese ser humano. Y en toda la Biblia encontraremos las historias de cómo hombres de Dios fueron usados por Él para hacer milagros, para hacer portentos, para hacer maravillas, y todo con el propósito que el ser humano se volviera a Dios. Dios escoge a un pueblo, escoge a una familia, esa familia la convierte en una tribu, esa tribu la convierte en un pueblo, ese pueblo lo convierte en una gran nación, de esa nación van a ser un salvador, y Dios da toda una línea, todo un hilo conductor rojo a través de toda la Biblia, donde Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La máxima revelación de la Biblia es la bendita venida de su Hijo Jesucristo. Cómo Él, siendo Dios, se despoja a sí mismo de su trono de gloria, de su divinidad, la rinde y se mete en un cuerpo humano con el propósito de demostrar que siendo pecadores, Él quiso morir por nosotros. Dios es la máxima revelación en la persona de Jesucristo.
Juan 14, 9 y 10 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios deseaba por medio de su Hijo que comprendiéramos que Él es uno con Dios. Y que Él es un Dios de misericordia, de fidelidad, de amor, que además es eterno, es santo, es justo, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, es el creador, es el soberano que rige el universo, es el juez Dios todopoderoso de toda la humanidad y que un día juzgará a vivos y a muertos, a justos y a injustos. Número 2. La Biblia es infalible sin errores. ¿Por qué la Biblia es nuestra ancla en las tormentas? Porque la Biblia es inequívoca, es eficaz, es indudable, es segura, es veraz. Dios nos la ha dado como una guía, así como para indicarnos cómo debemos adorarlo, obedecerlo, permanecer firmes en medio de las tempestades, en medio de las tormentas, en medio de las angustias. Dios no fallará, pero usted debe confiar, usted debe creer, usted no debe dudar. Número 3, ¿por qué la Biblia debe ser nuestra ancla en las tormentas? Porque nos fortalece. Al sufrir los embates del dolor y la lucha, lea salmos y verá usted cómo los salmos lo fortalecen. David es el autor de por lo menos un 50% de los salmos que están en la Biblia. Y David pasó 10 años huyendo de Saúl, que Saúl lo quería matar. Y durante esos 10 años él compuso los salmos tan maravillosos que fueron un ancla en medio de las tormentas. El Salmo 57, 1, 3 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su ver. Dios nos fortalece. Cuando usted está pasando por una crisis, vaya a la Biblia, vaya a los salmos, busque al Señor ahí. Porque la Biblia debe ser nuestra ancla en la tormenta. Número 4, nos recuerda las promesas de Dios. Nos garantiza la presencia, el poder, el auxilio de Dios. Por eso yo la leo diariamente. No importa la tormenta que nos acose, la Biblia tiene la promesa para que en ocasiones particulares, por ejemplo, Cristo mismo nos dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Y en Josué capítulo 1, versículos 8 y 9, él dijo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, es tremendo. Número 5, nos da la perspectiva de Dios. ¿Por qué la Biblia debe ser un ancla en medio de las tormentas? Porque nos da una visión, nos da una perspectiva de Dios. Nada sucede por accidente. Póngame atención. Nada sucede por casualidad. Al analizar cómo Él usó la adversidad en la vida de personajes bíblicos, entendemos mejor cómo usará cada lucha que venga a su vida para que usted la pueda enfrentar, confrontar de una manera especial. ¿Cómo lograr que esa ancla actúe a favor nuestro? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo hacer entonces? Ya entendí
¿Por quiénes vienen las tormentas? ¿Cuál es el propósito de las tormentas? ¿Por qué la Biblia es el ancla en las tormentas? Ahora, ¿cómo puedo hacer que esa ancla se vuelva a mi favor? ¿Cómo puedo usarla para mi beneficio? Fácil. Primero, debe leerla. Debemos leer la palabra de Dios. Así como en el ancla, en el barco, no sirve de nada a menos que sea lanzada al mar, la Biblia no sirve de nada si usted no la lee. El barco puede estar en una gran tormenta. ¿Y qué hacen con el ancla? La tienen que tirar al mar para que detenga el barco. Pero la tienen que usar. Usted no le sirve de mucho la Biblia si no la lee. Muchos hermanos la tienen en una mesita de noche abierta ahí en el Salmo 91. A la orilla de la cama ahí, el Salmo 90, y que solito él trabaje. Hay otros que la ponen debajo de la almohada, creerán que por osmosis se les va a pasar allá a la cabeza. No, hermanos, eso no funciona. La Biblia hay que leerla. La Biblia hay que leerla diariamente. Segundo, debemos meditar en ella. Recordemos las promesas del Señor y cómo comprobó su fidelidad en los creyentes en el pasado, cómo le cumplió a Abraham, cómo le cumplió a Moisés, cómo le cumplió a David. Todos los que Dios les hizo una promesa, Dios se las cumplió. Pero usted debe meditarla, debe reflexionarla. La palabra de Dios hay que leerla y hay que meditarla. Tercero, hay que creer en ella. El que duda no tiene nada. Tal vez es para mí. Quizás me toca a mí. No, usted diga, es mío. Dios lo hizo para mí. Y cuando usted vaya leyendo la Biblia y dice Israel, ponga su nombre. Ponga su nombre allí. No espere, esto es para fulano, no. Tómelo para sí, apropiese, crea que Dios se tomó el tiempo para poner su nombre en el libro de la vida. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, su nombre está en la Biblia. Y usted debe creerlo. Número 4, debemos ponerla en práctica. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia no funciona si usted no la practica. Mire, yo conozco gente que son increíbles, se saben de memoria la Biblia de pasta a pasta, pero no la cumplen. Hay gente que es sabiondísima. Tienen la cabeza de este tamaño, pero las manos y los pies bien chiquitillos porque no practican la palabra de Dios. Se la saben de memoria, la predican, le enseñan, pero una actitud, un carácter terrible. Dios no puede obrar ahí, hermanos. La Biblia hay que ponerla en práctica. Quinto, debemos obedecerla incondicionalmente. Así como el ancla funcionará en cada ocasión en que la necesitemos. Si somos obedientes. ¿Cómo podemos concluir hoy, hermanos? En realidad nosotros estamos viviendo una época de mucha maldad, hermanos. Vivimos una época en que realmente necesitamos tener un ancla que mantenga nuestra alma firme y no a la deriva. El mundo está presionando a los jóvenes, a la gente grande, a vivir una vida sin valores, a vivir una vida sin propósito, a vivir una vida suave, sin compromiso. Usted quiere permanecer firme cuando vengan las tormentas, usted tiene que aferrarse a la palabra de Dios. A veces las tormentas de la vida nos desviarán de nuestro curso para ceder a la presión y que produzca en nosotros una vida de desobediencia, de egoísmo, de duda. Y el problema es que terminaremos naufragando espiritualmente. No debemos permitir que las corrientes contemporáneas nos alejen de Dios. No debemos permitir de ir con las corrientes de este mundo.
Este mundo te dice, si lo sientes bien, hazlo. Dios dice que no, Dios dice que tú debes ser obediente a Dios. La Biblia dice que tú debes leerla, atesorarla. Tus dichos he guardado para no pecar contra ti, dice el salmista. Debemos, hermanos, tal como le enseñé hace tiempos. La Biblia la leemos, la memorizamos, la meditamos y la practicamos. Entonces, escuche, si usted solo lee la Biblia, viene el enemigo y se la quita fácilmente, porque usted no está anclado en la Biblia. Pero si usted lee, memoriza, practica, medita, la pone en práctica, ¿quién se la va a poder quitar? Nadie, nadie, nadie. Y cuando venga la tormenta, usted estará firme, parado en las cosas de Dios. ¿Que la tormenta será dura? Sí, pero Dios estará con usted. Dios estará con usted. Y nada ni nadie lo podrá quitar de algo que Dios dijo que es inmutable, que es inconmovible, por dos cosas que Dios no puede mentir: su santa y bendita palabra y el sacrificio glorioso de su Hijo Jesucristo, que traspasó el velo de una vez para siempre. Amén, hermanos. ¿Cuál es nuestra ancla en las tormentas? La bendita y santa palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, pues.